a todos los que nos están acompañando en esta segunda tertulia tecnológica, como le hemos llamado nosotros, que la promueve el grupo de tecnología de MetaRed Perú. Y el objetivo de estas tertulias pues son tratar ciertos temas de actualidad, dar un mayor alcance también sobre los mismos y un poco ayudar a esclarecer, a ordenar ideas en estos temas que pues son de interés mutuo profesional para todos nosotros. En esta oportunidad vamos a tratar un tema sobre transformación digital. Le hemos llamado transformación digital, ¿no? O madurez digital o evolución digital, ¿no? Un camino a seguir, buscando un camino a seguir hacia dónde vamos en este tema de transformación digital que tanto se habla actualmente en las organizaciones. Por supuesto, también las universidades, al ser una organización, se ven afectadas y están inmersas en la misma situación. Entonces, nos acompaña en el panel gente con mucha experiencia, gente con visión también de universidad, con experiencia en universidad, y creo que es importante escuchar sus palabras, sus ejemplos, también aplicaciones que estén realizando, casos que estén llevando, experiencias que tengan en estos temas, para que nos ayude a todos nosotros en la gestión también de la transformación digital en nuestras universidades, ¿no? El impacto que tiene en toda la universidad, no solamente, como seguramente vamos a entender, es un tema de tecnología, ¿no? Es un tema mucho más fuerte, mucho más profundo, y lo más interesante es, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿No? ¿Es la transformación por la transformación, simplemente? ¿Es la transformación buscando un camino, ¿no? A seguir como universidad, como empresa, digamos, la llevamos hacia algo, y en ese llevar hacia algo, ¿no tenemos que llevar también a las personas? En fin, hay mucho por hablar. Les agradezco nuevamente a los señores panelistas, nos acompañan también Jessica Blásica, que es miembro del MetaRed, del grupo de tecnología, y nos ha hecho también, pues nos acompaña el día de hoy. Bien, entonces, ¿cuál es el formato? Vamos a empezar con unos entre 5 y 10 minutos. Cada ponente expondrá su enfoque sobre el tema, ¿no? Ha preparado ahí algunas palabras, algunas ideas sobre este tema, y luego de esta primera parte, digamos, en la segunda parte, vamos a proceder pues a un diálogo, a una plática, a una conversa, sobre algunos puntos que hemos preparado para generar una conversación y que vamos a extender la conversación, por supuesto, a los asistentes del día de hoy y que poco a poco se vayan incorporando. Entonces, nos acompaña, ¿no? Y ahorita le vamos a dar la palabra a Yusimara Rosler, que es ejecutiva de educación superior, mucha experiencia en todo lo que es virtual, educación híbrida, tiene más de 20 años de experiencia, ¿no? Bastante experiencia liderando proyectos de educación virtual, por ejemplo, en Brasil, principalmente, ¿no? Es doctor en comunicación y postdoctorado de la Universidad Complutense de Madrid, consultora de educación en Hopper, ¿no? Y líder también en otra organización. Entonces, es una persona que tiene mucha experiencia y va a ser interesante el enfoque que le dé también de cómo aplicar esta transformación digital, no solo a los procesos administrativos, clásicos, etcétera, sino también, en el caso nuestro de las universidades, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cómo se aplica también ese tema. También nos acompaña Gonzalo Reza Jiménez. Él viene del Tecnológico de Monterrey, es director de transformación y habilitación digital, un cargo muy importante en la organización, líder de transformación y habilitación digital en las rectorías, ¿no? Si no me equivoco, es profesional y posgrados del TEC, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Superiores de Monterrey. El líder del ecosistema digital para el modelo educativo, el TEC 21, eso es una experiencia muy interesante, director de tecnologías para la educación en el TEC de Monterrey, ¿no? Y también director de informática, Universidad Virtual del TEC de Monterrey. Entonces, mucha experiencia precisamente en el campo de una institución educativa. Y por supuesto, pues tiene algunas experiencias adicionales, inclusive en el campo privado, en BBA, Cemex, PepsiCo, Nestlé, etcétera, empresas muy importantes en la ciudad de Monterrey. Ingeniero de sistemas, ¿no?
principalmente su formación base. También nos acompaña, por supuesto, alguien muy conocido en el país, en Perú, que es Eddie Morris, que es doctor en tecnología y maestro también en gestión de tecnologías de información por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, España, una universidad muy, muy importante. Y él es director de educación ejecutiva actualmente en ESAM, director de la maestría de dirección en tecnologías de información, ha sido director también del MBA, director también creo, ¿no? De la maestría en Project Management también. En fin, una experiencia muy interesante, pero no solo universitaria, sino experiencia también de consultor muy importante en todo lo que es tecnología, planeamiento estratégico. Entonces realmente es una persona que hay que escuchar. Muy bien, entonces, agradeciéndoles su participación, vamos a arrancar con la doctora Yusimara Rosler, quien nos va a dar un alcance, un enfoque sobre el tema que estamos tratando. Entonces, Yusimara, buenas tardes. Tienes de 5 a 10 minutos. Son todos tuyos, Yusimara. Sí, buenas tardes. Muy, muy, muy honrada de estar con personas tão importantes e tão conectadas e tão espertas no tema. É honor e sempre aprendizado para mim. Bem, quero compartilhar minha pantalla. Só um momento, por favor. Professor, estão mirando, sim? Se ve, sí. Para começar, muito rapidamente, a tecnologia é uma obviedade. Lo que é relevante, que temos que charlar, que temos que discutir, é a decisão de oferecer uma educação a quienes mais necessitam, pueblitos pequenos, pessoas que não temos que fazer não somente a inclusão digital, pero principalmente a inclusão de la educação, é disto que hablamos, e de objetivos claramente definidos para colocar nossas instituições em el ritmo de la transformação digital, la generação digital para los del aprendizaje e de la gestión del aprendizaje. Portanto, queria falar rapidamente, em los 10 minutos, desta esfera de como fazer, por onde começamos, o que devemos considerar, porque a provocação dessa reflexão é o que hacemos, que caminhos tomamos. E a transformação digital pós-pandemia é uma realidade. E é um desafio real para todas as instituições mundiais, principalmente de América Latina, que estão mais atrás da questão da migração digital. Portanto, quando estamos falando de migração digital, estou falando de uma planificação diretiva, onde estou escorrendo os melhores custos adequados ao tamanho de meu aporte financeiro para um projeto. E mais do que isto, estamos falando de que experiência queremos possibilitar para meu estudante, para meus alunos, para meus professores. Portanto, estamos falando de pensar em uma gestão de carteira, que produtos são mais adequado, que a meu público e com que objetivo atender a seu perfil, a seus objetivos profissionais e a seus objetivos de ascensão profissional. Estamos falando, portanto, também de um desenho acadêmico que permite a flexibilização de um currículo adequado a um profissional que vai trabalhar em um contexto de transformação digital. Precisamos desenvolver competências para este aluno estar preparado para manejar não somente na universidade, mas principalmente no campo de trabalho.
E estamos falando seguramente de tecnologias de gestão, de gestão e de la classe, de la aula, de la aprendizagem. Obviamente, estamos falando de um sistema totalmente online ou um sistema híbrido, onde a escala de flexibilidade eu hago a definição segundo a autonomia da instituição educativa. Estamos falando seguramente de um outro modelo de educação. E quando hablo de tecnologias de gestão, CRM, e-commerce, ERP, LMS, Big Data, dados em la nube, plataformas, aplicativos, são muito importantes para aportar a operação de uma educação que se comunica com um estudante em linha, e um estudante que está interagindo com nós outros de maneira virtual. Por lo tanto, tenho que me preocupar com segurança de dados, com entrega de qualidade, com experiência muito rápida. Então, é muito importante. E o uso de los aplicativos em la classe a serviço de um objetivo de aprendizagem. Creio que isso é muito importante a ser considerado. E, obviamente, estamos falando também de la gestão de la aprendizagem. Por lo tanto, tenho que me preocupar com o mindset de mis empregados, mis colaboradores do fórum administrativo, mas principalmente de mi professor. Tenho que prepará-los para manejar aplicativos, entender a cultura digital, de maneira que esta pessoa consiga traduzir esta experiência híbrida ou virtual para meu aluno, de maneira que ele aprenda. Porque o aluno necessita aprender, desenvolver competências. E, por outro lado, estamos falando de uma outra maneira de vender, de captar, de matricular, de buscar meu aluno. Estamos falando de marketing digital. Uma captação de novos estudantes requer sua experiência de ingresso e o tempo de resposta que tem de seu processo de seleção até a confirmação de sua matrícula. O tempo de resposta é uma coisa muito, muito relevante para o aluno hoje. Um aluno seguramente digital, porque a geração digital está aí, pero um aluno que está manejando a inteligência artificial e tienes tudo em la palma de la mão. Mano, então, a experiência e o tempo de respostas para essa questão é muito importante. Em Brasil, hicimos matrícula e seleção em 5 minutos. 5 minutos, em 15, o aluno já hice o upload de seus documentos e já hice o pago e está listo, está entrando em um curso de microlearning, de soft skills, para uma degustação, que chamamos, para ir conhecendo a instituição. Obviamente, estamos falando de gestão de conteúdos e estamos falando de recursos digitais de aprendizagens, e-books, games, realidade aumentada, laboratórios virtuais, são coisas muito, muito importantes para fornecermos um conteúdo. Videolização, vídeos curtos de 5 a 10 minutos. Esta geração tem a necessidade de consumir conteúdos. Não estou dizendo
que estoy disminuyendo la calidad de los contenidos. Estoy diciendo que estoy buscando recursos de aprendizaje muy voltados a la experiencia de la cultura digital. E, obviamente, se quero pensar nisso, estou pensando na experiência. A captação de novo estudante hoje está muito vinculada à sua experiência positiva. Quando ele se engaja com nós, porque é de propósito, comenta com nós nas redes sociais. Portanto, há uma conexão com a captação de novos estudantes. Em Brasil, seguramente, 40% de novos estudantes advêm da indicação. Estou satisfeito, me gusta e indico. E, por fim, a gestão dos processos. Não há como falar de madurez digital se não pensarmos em la madurez e la adaptação de los processos e do mindset de quem maneja esses processos para uma cultura digital. Quando estive em Lima, eu apresentei os dados de Brasil de la educação. Salió hace 2 semanas, os resultados que não são de 2022, são sempre com um ano de retraso, porque seguramente ano que vem é outro número. Brasil está com 62% de los novos estudantes que fizeram ingresso em la modalidade, em matrícula de grado, tiveram preferência pela educação em linha, educação à distância. Isso significou fato novo para o Brasil, porque falava em Lima de fato de número maior. Do total de los estudiantes matriculados de las instituições privadas, 51% estão em la modalidade de educação à distância. Portanto, essa esfera que apresento para vocês significa que a madurez tecnológica pode ser faseada, step by step, pero há que contemplar todas essas etapas. Não contei o tempo, não lo sei, creio que já alcancei meus 10 minutos, Juan. Creo que sí. 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 Gracias, muchísimas gracias. Muy bien. No, gracias a ti, Yosimara, súper interesante. El enfoque, al final, la transformación digital es un fenómeno de experiencia del consumidor. Entonces, el enfoque me parece súper interesante porque esa transformación tiene que afectar esa experiencia, ¿no? En fin, esos son los temas que vamos a ir conversando seguramente en el transcurso de la reunión. Muchas gracias, Yosimara, excelente tu exposición. Continuamos entonces, si me permites, con Gonzalo Reza. Teddy, si me permites continuar con Gonzalo, sí, quien nos acompaña después directamente de la ciudad de Monterrey. Adelante, Gonzalo. Gracias, Carlos. Un gusto. Excelente. Pues bueno, miren, un gusto y muchas gracias por esta invitación. La verdad, para el TEC de Monterrey siempre es un honor compartir experiencias, aprendizajes y esta democratización del conocimiento más en esta sociedad en la que hoy vivimos, en este mundo cambiante que está siendo cada vez más globalizado y más digital. Entonces, para el TEC de Monterrey siempre es un orgullo participar en este tipo de charlas, eventos, pues para compartir lo que estamos haciendo un poco en ese sentir de experiencias hacia un aprendizaje para una mejor sociedad, ¿no? Entonces, miren, les voy a hablar sobre un panorama global de lo que el TEC de Monterrey empezó en esta ruta que yo siempre llamo evolucionar y transformar. ¿Y por qué siempre hago esta reflexión en todos los foros en donde me toca participar? Porque hay un tema de evolucionar y hacer habilitación digital, automatizar un proceso y transformar un proceso y digitalizar un proceso. Son cosas que
se pueden relacionar, pueden vivir en mundos paralelos, pero con ambiciones posiblemente diferentes para las decisiones en las universidades o para cualquier sector en el mundo, ¿verdad? Entonces, quiero partir con esta reflexión porque el TEC de Monterrey nos dimos cuenta por el 2015 que estábamos viviendo en un punto de inflexión, sobre todo en la educación, las universidades. Y desde el 2015 empezamos con varias reflexiones y decidimos atender todo lo que el mundo estaba viviendo en esa transformación y en ese tsunami que iba a vivir la educación, que hoy es una realidad en el 2022. Entonces, lo primero que hicimos como institución fue hacer un alto y escuchar pues al cliente, que al final son a los que tenemos que estar enfocados, quién es el usuario final por el cual estamos haciendo las cosas, al cual vamos a transformar personas para su éxito, en este caso los estudiantes. Nos fuimos hacia la parte de los sector, el empleador, como decimos en México, es quiénes son los que están necesitando de estos profesionistas. Hicimos una valoración, un benchmark con más de 80 universidades en el mundo y empezamos a valorar cuáles eran los modelos educativos contra lo que estaba viviendo el mundo en esa necesidad. Y creamos algo que le llamamos el modelo educativo TEC 21, que para los que no estén familiarizados, pues prácticamente hicimos un proyecto y una estrategia de transformación de movernos de un modelo educativo tradicional hacia un modelo basado en retos por competencias, en donde pusimos 4 pilares, que es un aprendizaje basado en retos, centrado en los retos de la humanidad, en los retos de la sociedad, de las organizaciones, con un modelo educativo del cómo, cuándo y dónde flexible para poder atender esa necesidad en la globalización. Y algo importante que para nosotros es el core de las universidades, pues sus profesores, que esos profesores fueran inspiradores y que entregaran un modelo activo, inmersivo y sobre todo alineados a lo que las nuevas generaciones están pidiendo, que como siempre digo yo, estos nativos digitales pues cada día son más exigentes en cuanto a la diversidad y la flexibilidad en qué quieren recibir de una manera más apremiante y más puntual, ¿no? Y por último, una vivencia memorable, y cuando hablamos de vivencia memorable hablamos de un todo, con un ecosistema, desde la parte presencial híbrida y desde luego la parte digital. Entonces, con estos pilares llevamos a una reflexión de tenemos que crear una visión, tenemos que hablar un plan estratégico y creamos nuestras iniciativas y planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. El TEC de Monterrey decidió crear una planeación a 1 año, a 5 años y a 10 años. Lo último que traemos hoy corriendo en el TEC de Monterrey es nuestro plan 2030. Y bueno, prácticamente ya tenemos a la vuelta de la esquina nuestro plan estratégico 2025, que es donde hoy me voy a centrar. Y entonces la primera pregunta que nos hicimos como institución educativa fue, ¿por qué evolucionar y por qué transformar? Y pues le voy a poner el tema de la digitalización, ¿verdad? Y lo primero que hicimos como reflexión, como institución, en el consejo, en el equipo directivo y con todas las áreas involucradas, poner al centro lo que está sucediendo en la humanidad. Es cuál es la razón de hacer esta transformación o esta evolución. Y bueno, no voy a leer aquí lo que les presento, pero simplemente son facts que es una realidad y más con la pandemia creo que vino a detonar todas esas posibles dudas, si lo queremos ver así, en la sociedad, en las universidades, en los sectores, como que no nos atrevíamos a que venía todo este tema. Y bueno, nos viene a confirmar todo este tema, ¿verdad? La industria 4.0, el tema que seguramente ya lo han escuchado, que es el mundo VUCA, donde estamos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y bueno, ahora más que nunca tenemos que acoplarnos y alinear esas expectativas. Y el otro tema que para mí es fundamental, que es la parte de la humanidad digital, es un hecho que a nosotros tenemos el privilegio, como lo digo yo en un diplomado de transformación digital donde me toca ser coordinador, a los participantes y siempre les hago esta analogía, ¿verdad? Vivimos en este mundo donde están los nativos digitales y los no nativos digitales
y tenemos que hablar en un lenguaje digital, porque la sociedad y el futuro y la humanidad va a estar en manos de los nativos digitales que piensan completamente diferente a lo que los que no somos nativos digitales, pues no hacemos esa conciencia y esa reflexión, ¿verdad? Es un hecho, y siempre lo digo, las decisiones en la humanidad, en cualquier sector, se van a tomar en los próximos 30 años por nativos digitales, cosas que a varios de nosotros ya no nos toca, o no nos va a tocar en esas decisiones que se dieron en las organizaciones. Y bueno, eso va a cambiar un modelo de pensamiento, de filosofía y sobre todo de cómo centrar las experiencias digitales, si lo queremos ver en ese aspecto, ¿no? Y bueno, aquí un poco de datos de la aceleración digital. Es un hecho, no me voy a meter a esos temas porque creo que ya es más que evidente, ¿no? Y algo que quiero resaltar aquí en este foro es algo muy importante. A ver, la pregunta es, ¿por qué hacemos transformación digital? ¿Por qué tenemos que hacer transformación digital en la educación, en las universidades o en cualquier sector? Y la pregunta es muy sencilla, porque hay una necesidad y porque tenemos que alinear las expectativas de lo que requiere la humanidad en este sentido. Y entonces, para poder hacer esto, lo primero que tenemos que poner como conciencia y como base es tener una estrategia, una ambición y una ruta digital. Esto es bien importante y lo quiero resaltar porque estos son los pilares, son los fundamentos para que en las universidades el equipo que toma decisiones o en cualquier sector del mundo, si no tenemos claro para qué vamos a hacer una transformación digital, en una estrategia, en una ambición, unos objetivos y una visión de hacia dónde vamos en el corto, mediano y largo plazo, lo que viene después en los temas de los fierros, de la habilitación y de la implementación, pues es un tema que se va a dar. O sea, yo soy un partidario de que toda la parte de la tecnología de información es un medio, es un mecanismo para asegurar la estrategia del negocio, los procesos y sobre todo habilitar a las personas o las audiencias a las que vamos a servir, ¿no? Entonces, para mí esto es importante que lo tengamos como parte de esa reflexión. Es importante tener esa visibilidad. Aquí les comparto algunos frameworks de qué es una definición o qué es una estrategia digital. Puede ser de Gartner, de Deloitte. Hay muchas empresas en el mundo que hoy están vendiendo este tipo de servicios, de propuestas. Y para mí lo más importante es, teniendo claro esta ruta, teniendo claro para qué vamos a hacer una transformación digital, debemos de tener conciencia de cuál es el assessment que tenemos hoy en día en las universidades, en los negocios, del modelo de madurez digital. Como les dije hace un momento, hay un tema entre la habilitación y la transformación. Para mí, y siempre lo comento en los foros en donde me toca participar, la habilitación digital es un tema de automatizar, de optimizar, de hacer eficientes los procesos, y la transformación es crear nuevos modelos de negocio, es rediseñar las experiencias, es crear nuevo valor a la audiencia o a los journeys. En este caso, el TEC de Monterrey, desde hace un poco más de 2 años, traemos un lenguaje de implementación de experiencias digitales en donde hemos enfocado esfuerzos a crear journeys, en este caso el journey punta fin del estudiante, el journey del profesor y todos los user persona que interactúan en esta experiencia digital, como le hemos llamado, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental en qué queremos decir con estrategia, como definición, como ambición en el tema de transformación digital. Y desde luego, el modelo de madurez es clave para saber dónde estamos parados y qué nos toca en esa ruta digital, ¿verdad? Como instituciones educativas, como sector de educación, sabemos que esta aceleración post-pandemia y todo este modelo es fundamental para poder tener los cimientos. Hay muchas tendencias y hay muchas cosas que está viviendo el mundo, la humanidad, en términos de las tendencias tecnológicas. La parte de exponencialidad, pues bueno, es un tema que cada vez es más común escuchar. Y aquí les puse algunas tendencias que tenemos que tener claro hacia el futuro de la educación. El TEC de Monterrey, desde hace un poco más de 5 años, nos hemos enfocado en estas tendencias
y ya no hablamos de productos, plataformas y soluciones core en la educación, sino hablamos de un ecosistema interconectado que esté centrando en el usuario y en el journey de quien lo consume, en este caso el estudiante y el profesor, como esos dos audiencias claves para poder atender esta transformación digital. Y aquí resalto 5 tendencias que las cuales dentro de este diseño de procesos y dentro de este diseño de experiencias digitales y no digitales para esas vivencias extraordinarias, nosotros estamos tomando como fundamento en esa transformación digital en la educación. Y de ahí parte pues la filosofía de transformar el modelo educativo TEC 21. Una evaluación digital, una ruta de aprendizaje, un mercado de competencias, un aprendizaje personalizado y todo este tema de credenciales alternativas. Credenciales alternativas, aprendizaje personalizado y competencias, incluido la parte de rutas, de pathways, como se le conoce tradicionalmente, creo que se ha acelerado mucho. Nosotros pensábamos que esto iba a tener un auge en el 2025. La verdad es que con el post-pandemia muchos de estos temas se han acelerado y toda la parte de la era del aprendizaje para la vida se ha acelerado tanto que hoy en la institución, en el TEC de Monterrey, ya estamos viendo cosas como iniciativas que convergen entre el mundo de la educación digital y lo que yo llamo los modelos escolarizados, ¿verdad? Cada vez nos están retando más este tipo de tendencias, pues a las necesidades que está pidiendo el mercado, en este caso nuestros estudiantes o prospectos, ¿verdad? Y bueno, algunos datos ahí que son importantes tener como referencia. Y algo que resalto yo mucho en esta filosofía y en esta ambición asociado a las tendencias es que la transformación digital no solo es la tecnología, es el medio, y la clave es un tema que tenemos como reto que tiene que ver con la cultura, la fuerza laboral, que no es más que retar los perfiles y las personas que van a hacer realidad esta ruta digital. Vivimos un gran reto en la humanidad, creo yo, y en las universidades en particular, porque venimos de tener perfiles con ciertos skills, ciertas habilidades para implementar soluciones que posiblemente ya no encajan con lo que la demanda y la oferta está requiriendo en este aspecto, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Posiblemente nuevos roles en las instituciones que si hoy hiciéramos una encuesta a nivel mundial, las universidades no tienen. Cosas como product owners, cosas como expertos en agilidad, en temas de metodologías, mejores prácticas, ese tipo de cosas creo que las universidades y muchos sectores hoy en día tienen que enfrentar como reto para hacer este modelo de equipos multidisciplinarios, ¿no? Y creo que ese es uno de los retos principales en el tema de la transformación digital. Y bueno, el TEC de Monterrey, debido a todos estos retos y todas estas cuestiones que ya veíamos como tsunami que venían, pues empezamos un esfuerzo desde hace más de 5 años a enfocar personas, procesos y recursos para hacer innovación educativa. Creamos un área de tecnologías para la educación en donde estuvieran explorando, revisando y sobre todo haciendo pilotos y experimentos sobre qué cosas de temas de tecnologías educativas exponenciales iban a impactar al modelo educativo. Creamos un laboratorio de tecnologías emergentes, gente que su día a día fuera eso, estar midiendo y valorando el impacto que iba a tener hacia el modelo educativo. Creamos todo un tema de apoyo a los profesores, algo que le llamamos los CEDIES, que son estos centros de apoyo a los profesores. Creamos un proceso punta fin de apoyo a la innovación educativa en los profesores, desde darles fondos, darles incentivos y darles donativos para que estuvieran haciendo innovación educativa, emprendimiento y sobre todo retar a lo que tradicionalmente tienen como su modelo de enseñanza-aprendizaje. Creamos un instituto del futuro para la educación, el cual nos ayuda a ver lo que está sucediendo en el mundo y nos ayuda a estar haciendo medición e impacto de cosas que sí funcionan y cosas que no funcionan. Y luego creamos pues toda una dirección de innovación educativa, ¿no? Recientemente, en los últimos 18 meses, nos hemos enfocado a crear algo que le llamamos Techvolution, que es una iniciativa que tiene como objetivo
centrarse en las experiencias digitales de las audiencias, en este caso del estudiante y de los profesores y otras audiencias que tenemos en la institución. Este proyecto, para que se den una idea, ha tenido tanto impacto en la institución que recientemente el TEC de Monterrey ha creado un nuevo modelo de gestión en la estructura organizacional y se ha creado una vicepresidencia de transformación digital. Para que se den una idea de lo que significa esa iniciativa de transformación digital en la institución, que ahora se va a crear una vicepresidencia que le va a reportar directamente al presidente y a los rectores en cada uno de su modelo educativo. Esta iniciativa de Techvolution, bueno, como les digo, es un proyecto de alto impacto. Hay más de 500 personas enfocadas en asegurar los journey, las experiencias digitales extraordinarias a estos públicos, asegurando pues, sobre todo un ecosistema digital y no digital para ese enfoque hacia estas audiencias, ¿no? Es un proyecto que es reciente, pero le estamos dedicando mucho esfuerzo porque sabemos que ese es el futuro y la respuesta hacia esa transformación digital. Y bueno, finalmente cierro con decirles, esta ruta digital a través de Techvolution, como este paraguas de hacer realidad toda esta ambición que traemos de transformación digital, se centra en crear células, tribus, equipos multidisciplinarios ágiles, centrados en 5 pilares, sobre todo en una arquitectura institucional, en una infraestructura que son data centers, conectados, interconectados en las nubes, diferentes tipos de soluciones, y toda una metodología a través de un modelo de Agile hacia construcción de experiencias digitales con equipos multidisciplinarios en donde estamos moviendo a donde los equipos funcionales, como les llamamos nosotros, llevan ese ownership y ese liderazgo del producto digital, ¿verdad? Y bueno, otros componentes como ciberseguridad son pilares claves porque tenemos que asegurar todo este tema en esa digitalización. Y el Tech Savvy, que tiene que ver con este tema de la empatía, la inducción y el conocimiento de habilidades digitales, tanto para todos los colaboradores como los profesores que van a entregar ese modelo de experiencias digitales, ¿no? Y bueno, ese es un poco lo que quería conversar como introducción, Juan Carlos, equipo, y pues un gusto, aquí estamos y a la orden. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Súper interesante, por supuesto, la experiencia del TEC. Entonces, como hablábamos con Yosimara y le mencionaba, transformación digital, en el fondo es un atacar a la experiencia del consumidor, en este caso del estudiante y todo lo que gira alrededor de él. Pero hacer eso no es flor de un día, como diríamos acá, ni podemos improvisar. Y el tecnológico ha planteado todo un esquema de trabajo que ha ido como una ruta, digamos, de ese proceso de transformación. O sea, no solamente la transformación por la transformación, sino hacia un nivel de madurez, quizás hacia una evolución como organización, ni siquiera madurez, ¿no? Evolucionar hacia otro tipo de organización como lo está precisando actualmente con prácticamente pues equipos de trabajo completamente distintos, es decir, un rediseño total, ¿no? En otras palabras. Súper interesante. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Y le paso entonces el micrófono a Eddie Morris de Lima, Perú, quien ya no necesita presentación, es realmente muy conocido en nuestro medio y seguramente va a ser también muy interesante su exposición. Adelante, Eddie, Muchas tenemos 10 minutos. Gracias, Juan Carlos, y excelente compartir con todos ustedes, con Gonzalo, con Xiomara, contigo, estas experiencias, ¿no? Que realmente nos indican un nivel de madurez, pues, en la universidad, ¿no? Y yo lo que voy a hablar es un poquito de cómo estamos viendo aquí la transformación digital en la empresa y cómo estamos viéndolo en la universidad, ¿no? Producto de este cisne negro que fue el coronavirus, que nos cambia realmente la forma como vivimos y nos lleva a un trabajo más colaborativo y realmente entender que ya no estamos en un mundo VUCA, sino en un mundo BANI, ¿no? Un mundo más frágil, un mundo más incierto, complejo, no lineal, lo que nos lleva a pensar exponencialmente inclusive en las estrategias empresariales. Aquí en el Perú se está viviendo en un entorno de incertidumbre, como en muchos países, por lo tanto, las estrategias digitales que se están planteando tienen que ver con
aprender a trabajar en medio de la incertidumbre fuera de la zona de confort y aprender a incorporar los conceptos de exponencialidad y ambidiestreza en las estrategias empresariales y en la formación de nuestros ejecutivos. Si entendemos que la transformación digital tiene que ver con la reinvención de toda la organización, procesos, modelos de negocio, productos, servicios y además orientarse al cliente como centro y a toda la experiencia del cliente, efectivamente es un concepto que hay que introducir cada vez más en las empresas y en nuestras universidades, porque muchas veces se confunde, como se ha mencionado, con la digitalización nada más, ¿no? Cuando hoy día tenemos que plantear una estrategia de transformación integral. Entendemos que la transformación digital es más que eso, ¿no? Es una transformación empresarial, donde tenemos que replantear la estrategia organizacional. Inclusive algunas empresas ya no piensan en hacer un plan estratégico empresarial y luego un plan estratégico digital, sino están fusionando ambas para los próximos años, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo en la universidad. Y que el otro elemento a incorporar son las tecnologías de la cuarta revolución y efectivamente el RP, el CRM, en un ambiente bimodal de trabajo en el ámbito de la gestión de las tecnologías. Y que la innovación incremental, radical, disruptiva, tiene que ser parte ya del ADN de la organización, de la empresa, de la misma universidad, y que el portafolio de proyectos, gracias a la exponencialidad y plantearse metas mayores, tienen que surgir proyectos de innovación que tienen que ser desarrollados, implementados con agilidad. Pero cuando hablamos de agilidad, lo que se está interiorizando en las organizaciones es que agilidad no solo son proyectos ágiles. Estamos hablando de pensamiento ágil, flexibilidad, adaptabilidad a los cambios rápidamente, pero también estamos hablando de equipos ágiles, de organizaciones ágiles, porque hacer transformación digital y empresarial invirtiendo en una reinvención de la organización para los próximos años y pensar terminar en una estructura organizacional jerárquica tradicional, parece que ya no cabe. Si bien algunas organizaciones podrán trabajar con un mix, organizaciones tipo células en red, la redarquía, y parte de organizaciones jerárquicas. Y los proyectos ágiles, ¿no? Con productos mínimos viables, Scrum y otros. Pero también es importante, como sabemos, que a nivel global hacer transformación digital requiere la transformación cultural. Tenemos que reinventar las competencias y habilidades de los ejecutivos. Y aquí en ese sentido jugamos un rol como universidad, como escuelas de negocio. Tenemos que transformar nuestras currículas, nuestros programas para atender las necesidades que hoy día tiene la empresa de ejecutivos con nueva mentalidad, para que puedan hacer justamente estas transformaciones en sus organizaciones. Pero si no nos orientamos al manejo de datos en un entorno de incertidumbre como estamos, y dejar de hacer una analítica descriptiva, solamente descubriendo lo histórico, lo que pasó, y no nos orientamos a analizar, a trabajar una analítica más predictiva, es decir, descubrir qué puede pasar. El mundo se mueve a nivel empresarial hacia una competitividad analítica, es decir, que nuestros ejecutivos trabajen data para poder descubrir comportamiento de productos, servicios a los próximos meses y años y tomar mejores decisiones en estos entornos menos estables, ¿no? Y por eso es que se recomienda que la empresa también en este marco de la transformación digital se oriente a ser data driven, con una gobernanza de datos, política de datos, con un Chief Data Officer, igual que tenemos un Chief Digital Officer, algunas empresas están incorporando el Chief Data Officer. Pero por otro lado, como bien mencionó Gonzalo, deberíamos nosotros trabajar todo este entorno que se está moviendo, donde nuestros datos, las operaciones, datos de los colaboradores, productos, servicios se mueven en las redes, deberíamos incorporar urgentemente los temas de ciberseguridad. Entonces, todos estos aspectos son importantes en el marco de la integración de la transformación digital en las empresas. Pero aquí se está entendiendo la transformación digital en varios niveles, ¿no? Igual la universidad. Puedo hacer la reinvención de la empresa tal como la tengo como modelo de negocio, incorporando tecnologías y haciéndola más eficiente. ¿Y voy a lograr crear valor? Claro que voy a crear valor. Pero algunas empresas están optando por invertir en
tecnología y transformación, pero para crecer con intraemprendimientos y startups. Ser otra empresa más amplia. Pero algunas tienen ambiciones mayores, ¿no? Dentro de los grupos empresariales están orientándose a ecosistemas. Empresas, inclusive hay una Magazine Luiza en Brasil, que es digamos, un ejercicio que se hace sobre análisis de cómo una empresa se puede transformar en un ecosistema a través de la transformación digital, donde ya no solamente trabajo el modelo de negocio de la empresa, hago intraemprendimientos, startups, compro startups, compro empresas, me integro a un clúster de empresas y crecemos juntos en un ecosistema, ¿no? Son varios niveles de transformación digital que podemos optar. Y tenemos que cambiar el enfoque de management de nuestras organizaciones si queremos realmente llevar a buen término la transformación digital, para que sea realmente una transformación empresarial para los próximos años. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Ir a un management 4.0, si es que existe, ¿no? Donde la holacracia es parte de eso, la transformación de la jerarquía a la redarquía, cambiar el mindset de la alta dirección de las empresas y de nuestros ejecutivos, orientarnos a organizaciones más exponenciales, más ambidiestras, empresas data-driven, y realmente, ojo, tenemos que hablar del modelo de negocio también a nivel de todos los procesos estratégicos, operativos y de soporte de la organización, innovándolos digitalmente. El Management 4.0 debe integrar el pensamiento crítico, es decir, romper todos los paradigmas y destruir la empresa reconstruyéndola, y eso tiene que estar en la mente de los ejecutivos, los que formamos también. Nuevos enfoques en los cursos, en la currícula universitaria hacia la transformación digital, a la innovación, la agilidad, la exponencialidad y liderazgo ambidiestro tiene que ser parte de esta reconstrucción de la empresa. La transformación digital, nuevas competencias, no solo digitales, sino habilidades directivas, la innovación en todos los aspectos, incremental, radical, disruptiva, la agilidad en todos sus aspectos, la transformación cultural con nuevas competencias y habilidades, y no podemos dejar de lado la sostenibilidad, el aporte de la organización y la universidad a la sostenibilidad. Si vamos más allá de todo esto y de las tecnologías de la cuarta revolución que ya se ha comentado y que podemos estar incorporando como realidad virtual, realidad aumentada y otros como analítica de datos, drones, entre otros, se consolida la incorporación de robots y la madurez de la robótica. Los gemelos digitales, ¿no? Tener en el mundo de la nube una empresa física y una empresa virtual, por si acaso vuelva a acontecer, Dios no quiera. Creo que no se está compartiendo, Juan. Se dejó de compartir, me parece. Sí, se estaba viendo bien ahí, se estaba viendo bien. Ya. A mí me salió un mensajito, pero bueno, ahí estamos de nuevo. Okay. Gemelos digitales. La inteligencia artificial y su madurez hoy día a nivel de machine learning, que ya se está integrando en las empresas. El metaverso, que no vamos a hablar de uno, vamos a hablar de múltiples metaversos, y las universidades ya están viendo este tema también dentro de su estrategia. Y la computación cuántica, ¿no? Que hoy día se viene con fuerza, poco a poco, y la impresión 4D, no hemos ni siquiera implementado en algunos lugares la 3D y ya estamos en la 4D. La inteligencia artificial y la robótica en su nivel de madurez en los próximos años, hacia el 2040 más o menos, se estima que se va a producir lo que se denomina el momento de la singularidad. Es el momento en que la inteligencia artificial va a superar al ser humano gracias justamente a los avances de la tecnología de la computación y de los algoritmos más sofisticados, y que la robótica va a desplazar del 30 al 40% de los puestos de trabajo. Es la evolución que se anuncia y que tenemos que estar mirando en ese mundo ambidiestro que el ejecutivo hoy día debe estar trabajando no solamente oportunidades de hoy, sino estar mirando qué es lo que se viene. Y reconocer que tenemos la EdTech. Miren cuántas EdTech hay en el mundo. Si no hacemos algo como escuelas de enseñanza, como universidades, como escuelas de negocio, vamos a ser superadas por todas las EdTech que se están generando, por los MOOCs y otras formas de hacer educación hoy día. Por eso es que tenemos que ir también hacia una universidad 4.0, una cuarta generación de universidades.
donde la transformación digital se integra con nuevas tecnologías y hay una disrupción. Nuevos formatos de programas que se están generando con todo el uso de las tecnologías también, con enfoques online, híbridos, presenciales, una combinación. Modelo de enseñanza, el enfoque a retos, el aula inversa, lifelong learning, la nueva currícula y modelos pedagógicos que tenemos que incorporar y la co-creación, la innovación abierta, integrándonos con la empresa al aula y el aula en la empresa, para construir ecosistemas de innovación donde el emprendimiento y la innovación se dan la mano para crear nuevas empresas con el apoyo de la universidad. Todo esto tiene que estar disponible y hoy día las empresas se vienen adaptando. Ya están asumiendo mucha tecnología. Ya tenemos planes, digamos, de transformación digital. Estamos incorporando como Universidad de SAN estudios para hacer realidad virtual, realidad aumentada. Hemos hecho experimentos aquí para trabajar enfoques en el aula con realidad virtual, enfoque a retos totalmente. Se ha creado el SAN Lab para apoyarnos en los muchachos de pregrado para la construcción de soluciones tecnológicas para el aula. El Smart Campus con realidad virtual, el Smart Learning que muchas universidades y escuelas de negocio ya lo tienen, multiplataformas y los nuevos modelos de enseñanza que han venido a quedarse también, ¿no? Entonces, se ha creado igual una alta dirección, vicepresidencia de tecnología e innovación aquí en ESAN para poder generar justamente toda la transformación digital de nuestra universidad. Y se han definido 14 ejes estratégicos de transformación para los próximos años. Medir la madurez digital es importante, como mencionábamos, ¿no? Y hay algunas formas de medir que se están brindando, medir cómo estamos en cuanto a la estrategia, cómo estamos en cuanto a la estructura, si estamos realmente orientándonos a una estructura más flexible, adaptativa, el cambio en la cultura empresarial, el talento digital, que es importante porque cuando hablamos de los componentes de la transformación digital, por un lado está el liderazgo de la alta dirección, la estrategia digital que tenemos que definir, pero también es importante la experiencia del cliente y toda la transformación del modelo de negocio y una labor fundamental de las áreas de recursos humanos en lo que se refiere a la transformación de las competencias y habilidades de los ejecutivos del personal. Enseñarle analítica con Python y R a un ejecutivo de la empresa hoy día se está dando con base en métodos cuantitativos para que pueda hacer analítica predictiva. Hacer una estrategia digital pensando en un ASIS como modelo de negocio, un Canvas, un 2B como modelo de negocio, hacer el plan para el 2B, hoy día ya las empresas están adoptando. Y como le decía hace un momento, ¿no? Plantear una estrategia unificada en algunos casos. Otros todavía mantienen la estrategia, el esquema de hacer un plan estratégico para luego realmente hacer un plan estratégico digital o de transformación digital alineado. Pero ya hay mecanismos para medir la madurez digital. McKinsey mide el cociente digital con algunas variables, Forrester también, o sea, ya tenemos mecanismos para medir la madurez y la evolución digital en los procesos de transformación digital tanto de las empresas como de las universidades. En el sector público, aquí en el país se ha definido una secretaría de transformación digital, ¿no? En el marco de la presidencia del Consejo de Ministros que tiene que velar por la transformación de las entidades del Estado. Nuestro país, tal vez como muchos otros países de la región, tiene una composición en generaciones X, Y y Z de la siguiente manera. Estamos con 33 millones de habitantes, de los cuales 8 millones y medio son generación Y, millennials, de los cuales 8 millones son generación Z, centennial, que están entrando al mercado, y la generación X, 24 millones de habitantes que están en el uso de un celular, una tablet, no quieren papel, ¿no? Entonces el Estado ha tenido que asumir que tiene que transformarse porque esos ciudadanos van a abandonar al Estado. Quieren comprar, quieren inmediatez, quieren hacer trámites más rápido y la empresa privada también lo ha asumido y nosotros como universidad también. Tenemos que cambiar el enfoque de enseñanza, tenemos que cambiar la universidad hacia una universidad 4.0 hacia los próximos años.
da gusto escuchar a veces, ¿no? Cómo hoy día se toman los numeritos, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Ya se habla de industria 5.0. Ni hemos incorporado la industria 4.0 en nuestras organizaciones y ya se habla de industria 5.0, ¿no? Pero bueno, tenemos que apurarnos, ¿no? Hoy día, en los niveles de madurez digital, según Forrester, tenemos los escépticos, los adaptantes, los colaboradores, los diferenciadores, ¿no? Todos con sus características. Con esto simplemente lo que queremos mencionar es que ya hay algunas herramientas que nos permiten medir los niveles de madurez. Google, en colaboración con la Boston Consulting Group, ha desarrollado una herramienta que es Digital Maturity Benchmark, que permite medir la madurez digital de una marca, ¿no? Aquí tener en cuenta el grado en que gestionamos los datos a nivel de data driven, el nivel de automatización, todo debe ser medido porque al final la transformación digital debe reportar creación de valor. Por eso es importante que la alta dirección vaya midiendo las innovaciones, pero en función al retorno de la inversión. Trabajos en equipos ágiles, competencias específicas o asociaciones estratégicas. La transformación digital impulsa la madurez digital. Tenemos algunos datos por sectores, como el presupuesto aumentó en el último año. Hay razones principales, les recomendamos estos estudios que estamos viendo. Los países con mayor madurez digital, de acuerdo con el estudio de Ernst & Young, son Ecuador, Chile, México, sobre todo a nivel de avance en sectores financieros y de consumo. Y así, ¿no? Tenemos algunas herramientas que nos pueden dar una idea de cómo estábamos madurando a nivel de la incorporación de transformación digital. Solo terminar con una encuesta publicada por el Boston Consulting Group en el 2021 identificó que las organizaciones más maduras digitalmente con transformación digital aumentaron sus ventas en promedio 18 puntos porcentuales más que sus pares menos maduros. Y aumentaron la rentabilidad en un promedio de 29 puntos porcentuales, 16 más que en el año 2021. Espero haber cumplido con mis 10 minutos, Juan Carlos. Así que muchas gracias más bien. Muy bien, excelente presentación. Eddie, el aporte es muy interesante también, complementa los enfoques que estamos viendo en relación al hecho que este tema de transformación digital no es simplemente una acción para resolver problemas muy puntualmente, quizás, sino es un tema mucho mayor, que implica mover a toda la organización hacia otro nivel, hacia otro estadio, hacia otro escalón, escalar. Realmente es un tema muy serio, como lo vamos quizás a conversar, a platicar ahora en unos minutos más. Le paso el micro a Yusimara, quien por razones de agenda tiene que dejarnos y no quiere hacerlo pues sin despedirse de nosotros, por supuesto. Adelante, Yusimara. Querido Juan, muchísimas gracias. Un placer te reencontrar en este Meet. Que lástima que não vou escutar Jéssica. Jéssica, me perdones. Queria agradecer muitíssimo. Me quedei muito encantada com a charla de Eddie e de Gonzalo. Os caminhos que Monterrey e que Eddie apresenta são fantásticos, porque eles nos trazem o alerta que é um movimento muito maior, que envolve as pessoas, os processos e toda a organização, para que, de fato, nos quedemos em la página de la migração digital, de acordo com as expectativas de nossos alunos que já estão em la cultura digital. Então, muitíssimas graças. Foi um honor, uma alegria e sempre à disposição para cambiarmos experiências e falarmos de nossos desafios perante uma educação que requer o cambio muito rápido de modelo educativo, de um modelo tradicional para um modelo seguramente digital. Muitíssimas graças e, lamentavelmente, por compromissos personais, tenho que salir. A ti, muchas gracias a ti, Yusimara. No es la última vez que nos vamos a ver. Que te vaya muy bien. No, seguramente. Excelente.
Muchas gracias. Y muy, muy bien te reencontrar, Juan. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Sí, un abrazo. Muy bien. Entonces, Gonzalo, Eddie, vamos a platicar algunos minutos y invito a los que están asistiendo a la plática, a la tertulia, puedan ir generando sus preguntas, por favor, con mucha confianza, que la vamos a ir pasando también. Yo quisiera iniciar un poco la plática, la conversa, quizás ordenando algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, porque lo he escuchado y hasta lo he visto, ¿no? ¿Qué dirías, Eddie, Gonzalo, si ustedes escuchan de alguien que les dice, sí, estoy en nuestra empresa, en nuestra organización, ya estamos haciendo transformación digital porque estamos implementando un módulo de un ERP, ya empezó la transformación digital? ¿Qué dirían ustedes de esto? Eddie o Gonzalo, adelante. Adelante, Gonzalo, sigamos un orden mejor. ¿Qué te parece? Gracias, gracias. Mira, yo lo primero que pondría sobre la reflexión es qué queremos lograr y para qué queremos migrar o mejorar la parte de un ERP como una herramienta de apoyo al proceso. Esa sería mi primer reflexión. Y el otro es cuando a mí me hablan de habilitar un ERP, un SIS, un CRM, un LMS o cualquier herramienta y ya nos vamos directo hacia necesito habilitar algo, yo siempre pongo sobre la mesa la reflexión de ¿para qué? Hay un proceso, hay un mapeo, hay una definición, hay una estrategia, qué queremos lograr, cuál es el outcome de ese valor en ese producto o en ese servicio que queremos implementar. Y para mí, el implementar un ERP en una institución educativa o en cualquier sector, para mí es un tema de habilitación digital, no de transformación digital. Siempre y cuando la premisa sea, no estás rediseñando el proceso y la experiencia o el valor agregado hacia tu audiencia. Si hay una transformación en eso, hablaremos de transformación digital. No sé si contesté un poco ahí la pregunta, Juan Carlos. Sí, excelente. Efectivamente, entonces ahí el tema es más profundo, ¿no? Ahí estamos quizás solo haciendo digitalización, no es lo mismo. Así es. ¿O es lo mismo, Eddie? ¿Tú qué dices? No, creemos, Juan Carlos, de que efectivamente, como dice Gonzalo, estamos hablando de digitalización si no está en el marco de una visión de reinvención de toda la empresa, que es lo que gobierna la transformación digital. Hicimos un estudio antes de pandemia, preguntando a alta dirección, digamos, si estaban haciendo transformación digital y muchos respondieron que sí. Pero ante otras preguntas cruzadas descubríamos que no, porque confundían transformación digital con poner un ERP justamente, o poner un CRM, o cambiar su página web. Si está en la estrategia digital de transformación digital de la visión integral de hacia un nuevo modelo de negocio donde el ERP va a cumplir un rol, reinventando los procesos estratégicos, operativos o de soporte, digamos, del mapa de procesos, podríamos estar hablando de que el ERP está cumpliendo un rol dentro de la transformación digital, igual el CRM, ¿no? Pero porque esto implica innovación de los procesos, que es lo que se demanda en la transformación digital, pero siempre y cuando sea parte de la estrategia de transformación digital. Y esto soportado inclusive el ERP y las comunicaciones y la seguridad del mismo y todo lo demás en otra gran estrategia que es cloud, ¿no? La computación en la nube, que viene a dar un gran soporte para estas transformaciones hacia esta estrategia de reinvención de la empresa con tecnología de cuarta revolución y otra. Hablamos de cuarta revolución y nos referimos solamente a realidad virtual, realidad ambiental, a robótica, machine learning. Pero el ERP y el CRM hoy día se están acomodando las nuevas versiones para integrarse a RPA, para integrarse a analítica, para integrarse porque quieren cumplir un rol dentro de lo que es esta gran estrategia de transformación digital. Excelente, Eddie. Así es. Entonces habría que distinguir, por supuesto, de lo que es digitalización
de transformarse digitalmente, de madurar digitalmente. Entonces hay unos estadios ahí, ¿no? Unos niveles que hay que cumplir, ¿no? Y ese es un tema, no sé en México, Gonzalo, probablemente, pero acá sí, como menciona Eddie, que es frecuente verlo en los círculos gerenciales, Eddie, esa visión o esa distorsión de lo que significa realmente un proceso de transformación digital. Dentro de eso, les pregunto, muy bien, ahora, pero ¿cómo? Ok, me convenció Eddie, me convenció Gonzalo, pero ¿cómo empezamos? ¿No? ¿Cómo empezamos? Podemos empezar de repente, vamos a dedicarnos un año, Eddie, a planear el tema, ¿qué te parece? Y empezamos. O, Gonzalo, no sé, arrancamos con algo chiquito y empezamos. ¿Cómo empezamos? Gonzalo. Sí, gracias. Mira, hay que empezar con lo básico y tiene que ver con saber cuáles son, haciendo esta analogía de negocio de un FODA, en esa preparación y en esa madurez digital, lo primero que tenemos que tener conciencia es dónde estamos parados con la madurez digital. Hablemos de la habilitación digital que hoy tenemos y en nosotros como institución en el TEC de Monterrey es lo que llamamos nosotros esa arquitectura de tecnologías de información, los cimientos, ¿qué tenemos hoy para poder arrancar esa ruta digital, esa transformación y esa madurez digital? Entonces, tenemos que iniciar con ese assessment, con esa valoración y ser conscientes como universidad o como empresa, ¿qué tenemos? ¿Qué ventajas competitivas tenemos? ¿Qué elementos, qué componentes claves, diferenciadores tenemos en esa parte? Y a partir de ahí, armar una estrategia alineada a la visión y a los procesos y al valor que da la organización, en este caso el modelo educativo para las universidades. Y partiendo de eso, ahora sí ya haces un plan de cómo lo vas a ejecutar. Y cuando nosotros hablamos de cómo lo vamos a ejecutar es bajo qué metodología, bajo qué equipo, bajo qué gestión del cambio, cultura, equipos, inversión y modelo de negocio. Tradicionalmente eso al final del camino y de la reflexión nos lleva a decir, pon tu caso de negocio y preséntalo con el equipo directivo para ver cómo lo vas a abordar desde el punto de vista de estrategia a corto, mediano y largo plazo. Ese sería para mí el punto de partida antes de, como digo aquí a la gente, tirar código y ponerte a ejecutar cosas, ¿verdad? Si no tenemos claro eso, creo yo que podemos llevarnos sorpresas cuando de repente volteamos a los 6 meses, al año, a los 2 años a decir, miren, ya arranqué y nos podemos llevar sorpresas en términos de la expectativa que pudiéramos generar con esta transformación digital. No sé qué opinas, Eddie. Sí, yo en la línea de complementar lo que nos dice Gonzalo, creo que además tenemos que tener una alta dirección convencida y sensibilizada sobre este proceso y entender los conceptos y prácticas de la transformación digital. Hay que trabajar un proceso de sensibilización para que la alta dirección, quien va a tomar las decisiones, realmente pueda liderar este gran proyecto, que es un proyecto y un gran proceso que dura no una semana, sino varios años para la reinvención de la organización. Una vez sensibilizada la organización y los ejecutivos, podemos trabajar paralelamente lo que significa el cambio cultural, competencias y habilidades, principalmente en aspectos de competencias digitales, innovación, analítica, agilidad y habilidades directivas, una reinvención de estas competencias y habilidades en el personal. Pero una vez hecho esto, podríamos trabajar el tema de la estrategia digital, un plan para que generar un portafolio. Y decíamos hace un momento, plantear la exponencialidad como parte de ese plan, de tal manera que podamos sacar de la zona de confort a los ejecutivos, a los gerentes. ¿Para qué? Para llenar esa brecha que la exponencialidad nos sugiere como metas mayores, definiendo intraemprendimientos, definiendo nuevas ideas de negocio, definiendo nuevos productos, nuevos servicios, de tal manera que nuestro portafolio de proyectos se enriquece con proyectos de innovación que tendrán que ser implementados con design thinking y agilidad, que es justamente el motivo de la capacitación. Pero sí es importante tener una hoja de ruta, empezar con proyectos faro, es decir, proyectos de impacto
que realmente retornen la inversión rápidamente y permitan un contagio más rápido a toda la organización, ¿no? Pero la hoja de ruta es importante, saber qué pasos voy a dar en los próximos meses y años, digamos, hacia este proceso de reinvención de la empresa, que como decíamos, más que una transformación digital, tal vez haya que tomarlo como una transformación empresarial. Así es, ¿no? Bueno, la verdad que podemos estar toda la tarde, como ya casi noche. Disculpen los minutos que le estamos tomando, pero realmente que es un tema, creo que hay que aprovechar para hacer docencia en este tema, como dice, sobre todo a los niveles gerenciales, para que entiendan qué significa este proceso. Y en ese sentido, Gonzalo, Eddie, entonces les pregunto, porque les preguntaría, bueno, en caso de Gonzalo no, pero alguien de una empresa, Eddie nos pregunta, entonces, yo ahí entiendo, me hablas de varias cosas, entonces, ¿cuáles son los elementos claves en un proceso de transformación digital? ¿Cuáles serían los elementos claves en un proceso de transformación digital? Gonzalo. Sí, mira, elementos claves para poder tener visión, ambición y estrategia en una transformación digital, para mí tiene que ver con el tema de ¿para qué vas a hacer la transformación digital? En una organización es muy fácil medir esto. ¿Y en qué sentido? Si tienes claro cuál va a ser el resultado de valor a tu audiencia final, a tu usuario final, haciendo un reto en el rediseño de sus procesos y su modelo de negocio, ya tienes una ventaja muy clara y muy precisa de por qué estás haciendo transformación digital. El otro tema tiene que ver con asegurar que los componentes básicos, como yo digo, de una transformación digital se den. Ejemplo, cultura, liderazgo, empoderamiento y ambición de la alta dirección y luego hacia abajo en todos los niveles que van a habilitar la transformación digital o a lo mejor van a arrancar con la habilitación digital, es fundamental. Esa conciencia tiene que darse porque al final de todo este camino, como esa ruta de mediano y largo plazo, pues va a haber involucrados recursos, esfuerzos, gente y una gestión del cambio en cómo hacer las cosas. Y esa parte es fundamental. Yo siempre a mis alumnos, yo doy la materia en ingeniería en el TEC de Monterrey de negocios digitales y en el diplomado de transformación gerencial que doy. Y es algo, y lo digo con toda transparencia, es algo generacional y de cultura. De repente me dicen mis participantes del diplomado, entonces habilitar el correo electrónico o el Office 365 o el Google for Education no es transformación digital. Les digo, siempre y cuando cambies un proceso y hagas una reinvención de la experiencia a tus usuarios finales, posiblemente, pero en la mayoría de esos temas son habilitación digital. No hay de fondo una estrategia y una alineación en ese sentido. Entonces, creo que esa parte sí es clave hablarlo en ese sentido y por eso sí es un tema que para mí el mayor reto que tiene esto es en las organizaciones y universidades es el tema de el mindset, la mentalidad, el gestión del cambio, la cultura y de ahí hacia abajo todo lo que sigue. Excelente. Muy buen punto. Eddie. Sí, yo comentaría que la alta dirección es fundamental que esté comprometida con este proceso, que entienda este proceso, que entienda qué significa. Aquí, un banco o algunas entidades, lo primero que hace la alta dirección es, conjuntamente con sus directores, hacer un proceso de aprendizaje, entender qué es transformación digital y como ha ocurrido se dan cuenta que más allá que la tecnología, es un cambio cultural, que sería el otro elemento clave. Un cambio cultural que puede tomar meses, que puede tomar años. Y también no solamente entender los conceptos y prácticas de la transformación digital y estar comprometido y sensibilizado como gerente general, como directores, y que el cambio cultural es fundamental, sino de que tiene que haber retornos de la inversión. Los proyectos de transformación digital y el portafolio deben tratarse como un portafolio de inversiones, donde cada proyecto debe retornar la inversión a la empresa, porque si no, no tiene sentido que hagamos inversión en tecnología y cambiar procesos y productos o servicios. El otro elemento clave es, si voy a reinventar la empresa como modelo de negocio actual tal cual es,
o voy a dar un paso más, que es y generar intraemprendimientos o startups internamente y romper el enfoque de temor de algunos ejecutivos de crear nuevos productos o servicios o unidades de negocio porque los pueden criticar. Hay que romper eso en nuestra cultura latinoamericana sobre todo y y retarlos de tal manera que pasemos a una segunda etapa y escalar hacia nuestra estrategia, hacia crecer con intraemprendimientos, unidades de negocio, nuevos productos, nuevos servicios. Y ya más allá de esto, si somos más atrevidos, poder replantear hacia el largo plazo la construcción de un ecosistema donde nosotros seamos parte, corazón de él y nos integremos a otras empresas, crear otras empresas, apoyar startups, comprar startups, entre otras, ¿no? Pero creemos que la cultura empresarial es fundamental, replantearla y no olvidar el enfoque data-driven. La competencia en los próximos años va a estar por las empresas que hagan mejor organización de sus datos, que pasar de una analítica descriptiva, de descubrir qué pasó, a una analítica predictiva para descubrir qué puede pasar y facilitar la entrada hacia Machine Learning o inteligencia artificial con datos, la inteligencia cognitiva en los próximos años, ¿no? Y la innovación va a ser fundamental. Generar la innovación como parte del ADN de la organización, porque constantemente vamos a estar encontrando océanos azules, innovar constantemente, no podemos parar, pero la tecnología que vamos a integrar va a requerir también que hagamos una administración bimodal en la organización empresarial, porque vamos a tener los legacy, los procesos y tecnologías que vamos a tener que seguir mejorándola, pero necesitamos equipos que tengan que estar desarrollando parte del portafolio hacia proyectos de innovación, de colocación rápida en el mercado con proyectos ágiles o híbridos, pero que estar demostrando y contagiando a lo largo de toda la organización que la transformación digital es una realidad. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, para terminar, porque podríamos seguir ahora. Juan Carlos. Sí, adelante. Nada más para abonar un poco a esto que dice Eddie, que para mí me parece como el fundamento de la conciencia de por qué abordar la transformación digital. Algo que me he dado cuenta yo en estos últimos años es que las organizaciones, y es un tema posiblemente inconsciente en su modelo de operación y de gestión, el indicador es fundamental, el indicador de resultados, y hay que retar los indicadores de resultados, los KPIs que tienen las universidades y los negocios, porque los indicadores de resultados muchas veces no están alineados hacia la parte de una estrategia empresarial de transformación digital. Es diferente tener un indicador de eficiencia, captación de estudiantes, a decir, voy a crear un nuevo modelo de negocio y ahora no me interesa esa parte, ¿verdad? Entonces hay que retar en la alta dirección ese tipo de cuestiones. Los indicadores son fundamentales y desafortunadamente en las universidades y en los sectores el indicador es fundamental para una estrategia, ¿no? Claro, claro. Entonces, un proceso de transformación digital tiene que definir sus propios KPIs, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Entonces, para terminar, les planteo así algo futurista. A ver, vamos a ver. Vean, y lo mencionó Eddie, ¿no? ¿Y saben por qué les planteo esto? Porque seguramente recuerdan ustedes, tú también, Eddie, hace unos años, muchos años atrás, por 10 años seguro, todo se hablaba del famoso e-business, ¿recuerdas? Todo era e-business, hasta maestrías de e-business, máster de e-business. Pasó ese ciclo de e-business, vino transformación digital, Estamos ahorita... yo les planteo la siguiente pregunta. La computación cuántica, que la tenemos ya, que no es digital, ¿no? Viene a ser, digamos, la próxima frontera y prácticamente en todos los niveles de trabajo, ¿no? De la computación, ya sea inteligencia artificial, en fin, hardware, fierro, todo, ¿no? La computación se rediseña. Ya no es el modelo computacional que aprendimos en la universidad.
Digamos que lo digital, en mi opinión, tiene fecha de vencimiento. ¿Hablaríamos de un nuevo ciclo evolutivo? Otra vez empezar a una transformación cuántica, un mundo cuántico, un mundo ya completamente, otro ciclo de consultoría de repente también, no sé, Gonzalo, ¿qué opinas? Sí, gracias. Mira, el tema del cómputo cuántico, yo siempre lo pongo como de estos ejemplos de tecnologías exponenciales, en esto que hablaba Eddie de la singularidad, que seguro muchos sabemos que tiene que ver con estos saltos que se dan en la humanidad y en el desarrollo de las sociedades, más en este mundo globalizado en el que hoy estamos, ¿no? La parte de cómputo cuántico va a ser uno de esos elementos claves en esa transformación digital. Es un hecho. O sea, no hay vuelta atrás, como decimos acá en México, ¿verdad? Eso se tiene que poner dentro de la fórmula y dentro del entorno a los que tenemos que considerar. Yo sí creo que este tipo de saltos que se van a dar en esas tendencias sí van a retar y van a hacer más fácil las decisiones hacia la transformación de los negocios, incluida la educación. En los cómo, cuándo y dónde es un hecho que va a afectar. Entonces, no tengo la respuesta ahorita de cómo va a ser, pero es un tema que se tiene que dar. Igual como los metaversos, igual como este tipo de cosas de todas estas tendencias que están del data driven, del BI, todos estos temas. Es un hecho que son elementos que van a impactar en esas decisiones. Muy bien. Eddie. Sí, yo comentar y complementar el excelente comentario de Gonzalo, en el sentido que, fíjense, la computación cuántica no va a trabajar con 2 estados del bit, trabaja con 3, ¿no? 0, 1 y un intermedio, pero ese hecho nada más le da una capacidad superior para procesamiento, ¿no? Y velocidades y almacenamiento. Lo que vamos a tener realmente es una revolución. La computación cuántica y todas sus aplicaciones con la inteligencia artificial, el tema de la robótica, hacia ese momento de la singularidad que comentábamos, va a dar lugar a, se dice, a la 5ª revolución. Ojo, si estamos en la 4ª, dentro de unos 10 años esperemos que va a haber una 5ª revolución, otra evolución, pero que va a realmente a revolucionar todo. Imagínense las computadoras que tenemos funcionando a cientos, miles, o 1 millón de veces más rápido que lo que tenemos hoy día. Ya se está haciendo experimentos con computación cuántica. IBM lo tiene, Google lo tiene, Intel lo tiene. Es decir, tenemos entidades que ya están trabajando con computación cuántica, están experimentando. Entonces, y cada vez avanza esto mucho más ágilmente, mucho más rápidamente que lo que estamos esperando. Por eso, no hay que confiarse mucho. Ya se hizo un experimento, ya se teletransportó con computación cuántica un granito de arroz a 1 metro de distancia. Miren lo que acabo de decir, teletransportación. Los chinos, para emular lo que habían hecho los americanos, lo que han hecho es teletransportar con computación cuántica debajo del agua, y también lo han logrado. Todo esto está en experimentación, pero ya hay las primeras computadoras cuánticas que comienzan a sonar en el mundo, señores, y más temprano que tarde a lo mejor comienzan a penetrar en el mercado y en el mundo comercial, poco a poco, pero que van a revolucionar todo lo que tenemos hoy día y nos vamos a ir a una 5ª revolución. Pareciera que así va a ser. Excelente. Efectivamente, ¿no? Inclusive más que también lo va a ver, digamos, ¿no? Computación cuántica en tu escritorio va a ser en la nube, ¿no? Entonces, la potencia de esta computación al servicio de todos en la nube es fenomenal. 2030 para mí es la fecha de vencimiento de la transformación digital. Y hablaremos de transformación cuántica, Eddie, Gonzalo, ¿no? Muy bien, pues, muy bien. Entonces, no les quito más su tiempo, yo les agradezco bastante realmente el apoyo que nos dan a Metared, en un esfuerzo pues de tratar de llevar esto un poco a la difusión, al orden también, en las ideas, en los conceptos, para a la larga pues beneficia y rebota en toda la sociedad y en nuestras organizaciones, en este caso las universidades. Yo les agradezco su presencia. No sé si está por ahí Alberto, ¿estás por ahí? O Jessica, para que pueda cerrar el...
Alberto, que es el coordinador del grupo tecnología. Sí, así Adelante, es. Alberto. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, agradecer a todos los asistentes al evento. Creo que tanto Eddie como Gonzalo, como Yosimara nos han dado ahí algunas claves, ¿no? Me quedo un poquito con este tema de que no es tanto la tecnología por la tecnología, ¿no? Sino también es un cambio de mentalidad, un cambio de mindset. Creo que eso es un poquito lo más importante. Y bueno, se habló bastante, bueno, Eddie mencionó justo el tema de lo que es madurez digital, ¿no? También el tema de competencias digitales. Y dentro de ese marco, justo mencionar que MetaRed, ¿no? Trabaja varios estudios, dos de ellos justamente relacionados a esos temas, ¿no? Un estudio de madurez digital, hay un grupo especializado en ese tema, y también el tema de competencias digitales. Justamente el próximo año se piensa hacer un curso, ¿no? De competencias digitales para que creo que uno de los grandes retos es que los profesores también, ¿no? Tengan este cambio de mindset, eh, y que ellos de alguna u otra forma son los que bajan todo el tema de la transformación digital en nuestros alumnos, ¿no? Que es un poquito la idea. No sé si Jessica quieres complementar algo por ahí. De mi parte, nada, agradecerles también tanto a Gonzalo como a Eddie y a Yosimara, bueno, ya no está con nosotros, a Juan Carlos también por toda esta charla. Ha sido muy, muy interesante. Yo creo que nos ha dado bastantes luces, ¿no? Tenemos, yo creo que ya bastante claro lo que tenemos que hacer y cómo empezar, sobre todo en este proceso. Y es lo que nos toca hacer también en las universidades, ¿no? Desde las áreas en las que nos movemos, nos manejamos, el trabajo con los profesores, cómo este trabajo con los profesores va a impactar a los estudiantes, ¿no? Es sumamente importante que reforcemos todos estos temas, ¿no? Que trabajemos en esos ecosistemas. A mí me parece fundamental tener esa claridad del ecosistema, ¿no? Para que empoderemos, para que los docentes sepan, ¿no? Cómo aprovechar todo este tema de tecnología, ¿no? Porque es un tema de aprovechamiento finalmente, pero para impactar en personas, porque tecnología como medio nos ayuda, ¿no? En esas grandes transformaciones que queremos hacer. Yo nuevamente aprovecho, Alberto, para invitarlos a todos, ¿no? Y que también nos ayuden a seguir difundiendo este estudio que estamos realizando acerca de las competencias digitales en MetaRed TIC Perú, ¿no? Invitar a todas las universidades que puedan participar, unirse, ¿no? Difundir este estudio o esta encuesta de autopercepción, autoevaluación en sus docentes, que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A poder identificar aquellas brechas y a crear esos planes, ¿no? De formación, como bien dices, en nuestras instituciones, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias nuevamente y seguiremos en contacto. Muy bien. Muchas gracias a Un todos, gusto. Alberto, Jessica, por Gracias. supuesto, Gonzalo, Eddie. Estamos en contacto. Nos vemos en cualquier Gracias a momento. todos. Gracias a los que han participado también y a los que asistieron el día de hoy. Un Muy bien, Muchas placer, gracias. un gusto Gracias. verlos. Cuídense. Gonzalo. Nos vemos. Un Buenas Adiós, noches. nos vemos. Cuídense. Chao. Bye. Jessica, tienes que detener la grabación.